¿cómo vamos a implementar o cómo podríamos integrar la meditación en un mundo activo? ¿Qué crees tú, Antón? Bueno, buenas tardes, días, noches con todos. Es una pregunta algo difícil, pero sí es posible integrar la meditación en el mundo actual y realmente es lo que más necesitamos, creería yo. Porque la meditación te trae cierta claridad, mucho más eficaz. Entonces, yo recomiendo siempre empezar el día con una meditación, aun sea corta, ¿no? 5 minutos, 10 minutos. Claro, o sea, sí comprendo el enfoque y cómo dices que nosotros tenemos que implementar este tema de la meditación y podemos sacar el tiempo. Eh, pero digamos que el mundo en sí va como muy rápido, ¿no? Ya. Entonces, en la mañana me levanto temprano, atiendo a los niños, los llevo a desayunar, que el colegio, después que el trabajo y todas estas cosas. Entonces, o sea, ¿cómo podríamos hacer nosotros para, no sé yo, o sea, como para crear ese Espacio. hábito y ese espacio en nosotros? O sea, crear esa conciencia de que hoy, por salud mental y por mi propia estabilidad, lo voy a hacer. Entonces, hoy voy a meditar 5 minutos y me lo propongo. Porque procrastinamos muchísimo. La meditación ayuda a procrastinar menos, ¿no? Porque aprendes a concentrarte dentro y aprendes a concentrarte en las cosas que son importantes, ¿no? Um, bueno, una de las sugerencias puede ser acostarse más temprano y entonces levantarse más temprano. Si te levantas más temprano, todavía están dormidos los niños, todavía están dormidos los vecinos, no hay bulla y entonces ahí podrías encontrar el tiempo para la meditación, ¿no? Si es posible, yo siempre recomiendo meditar cuando hay luz natural, luz solar, porque es más fácil y esta luz también existe no solo en el plano material, sino en el plano que no es material, ¿no? Entonces es una ayuda en la meditación esa luz natural. O sea, muchas personas dicen que no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, pero si tiene tiempo para pasar, no sé, una hora En redes sociales, en redes viendo sociales o TikTok. en TikTok, en teléfono, así pasando y pasando y no se da cuenta, ¿no? Tenemos tiempo, pero hay que buscarlo, ¿no? Hay que como que poner a un lado las cosas que no son esenciales, no son tan necesarias y encontrar ese tiempo para algo que sí es importante, que sí es esencial y que sí tiene un efecto transformador sobre la persona, ¿no? Sobre la personalidad, sobre el modo de vida, sobre mis estados anteriores. Encontrar el tiempo para esto y hay que entender también que es cuando nos transformamos es algo que queda con nosotros. O sea, esto va a seguir para el resto de la vida y bueno, yo creo que hay también muchas vidas, entonces en las siguientes vidas también. También se puede intentar meditar en el movimiento, ¿no? Normalmente se medita sentado, Ujú. pero también se puede aprender a meditar En movimiento. caminando, ¿no? Si tenemos una sala amplia, uno puede meditar como en círculo. La meditación en movimiento tiene una gran ventaja que uno no se queda dormido. Sí cuesta mucho más concentrarse, pero esa meditación es mucho más natural que estar sentado, tomando en cuenta cuánto tiempo además pasamos sentados, ¿no? En las Ujú. oficinas, en los buses, en los carros. Esta afecta nuestra postura, afecta órganos interiores, en cambio el caminar es un estado mucho más natural para el ser humano que estar sentado. Y bueno, tiene esas ventajas de no quedarnos dormidos,
También, si aprendemos a meditar caminando, podemos aprovechar ese tiempo cuando caminamos. Por ejemplo, si nuestro trabajo queda cerca de la casa, vamos, en vez de ir en carro o ir en bus, vamos caminando y vamos meditando, siempre y cuando se pueda hacer esto. Claro, si es que tenemos que cruzar la calle o hay muchas distracciones, no se recomienda esto porque es peligroso, ¿no? Pero si es que, por ejemplo, no sé, tenemos una calle que es como medio parque con muchos árboles, no hay muchas distracciones, un amigo mío medita así, él va al trabajo, es una calle con árboles y entonces él va hacia adentro, se relaja y aprovecha ese tiempo, ¿no? O sea, ¿esto tiene que ver mucho con el estar presente o es algo diferente? Estar presente básicamente surge cuando la mente se calla, porque cuando la mente nos habla, o sea, cuando hay esa actividad mental constante, no podemos estar en el momento porque a la mente le gusta estar o en el pasado, o analizando el pasado, lo que pasó, lo que me hicieron, etc., o proyectarse en el futuro, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer mañana? Tengo que, no sé, ir al trabajo, tengo que llevar a los niños allá, hacer esto, hacer otro. Entonces, otra vez estamos proyectándonos en el futuro. O simplemente es una actividad sin mucho sentido, alguna canción que se nos reproduce en la cabeza, entonces estamos absorbidos en esa actividad irreal, ¿no? Entonces no estamos presentes, estamos, como dicen, volados, ¿no? Dispersos en esas cosas, en planes, y tal vez alguien nos ofendió analizando por qué pasó esto, montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando la mente se calla, uno de pronto, estoy aquí ahora, estoy caminando, siento mi cuerpo, siento, no sé, una brisa, veo el cielo azul y la perspectiva cambia, ¿no? Entonces ya como que veo más cosas, siento más cosas y eso de por sí es una experiencia muy linda, a veces incluso puede asustar, porque estamos tan acostumbrados a estar dispersos, volados, en el futuro, en el pasado, en pensamientos, ¿no? Que cuando la mente se calla uno por primera vez puede asustarse. A mí me pasó así, como que, estoy aquí, simplemente estoy lavando platos, no pasa nada más, solo lavando platos y disfrutando del proceso. Cuando la mente, o sea, aprendes a apagar la mente, la experiencia es directa. Justo hay esa historia de un maestro taoísta o, bueno, un maestro chino que sale con su discípulo a pasear. Por primera vez decide que el discípulo le puede acompañar. Entonces voy a cortar en esta historia, es un poco más larga, pero bueno, van por un jardín, justo empieza un amanecer, entonces el sol sale y todo se llena de luz, hay gotas de rocío, entonces todo es muy bello. Y el discípulo, ¡ay, qué belleza! Sí, maestro, ¡ay, no te voy a llevar nunca más! O sea, el maestro estaba en todo esto, estaba como que en estado de unión con todo esto, y para esto no necesitas palabras. Estás en todo, estás en presente, estás fundido al amanecer, con los árboles, con toda esa experiencia. Y el momento de pronunciarlo, en cierto sentido, lo dañas. Es como en este gran silencio suenan palabras y te sacan de este estado, ¿no? O sea, te pueden sacar, ¿no? Y claro, el discípulo solo lo observaba con la mente y dijo, ¡ay, qué hermoso!, ¿no? Qué hermoso, o sea, cuando ya le pones palabras, le pones como descripciones, claro, hacia lo que estás viviendo, ahí es como que ya sales. Ya no es tu
ya no, o sea, ya no estás sintiendo. Ya estás metiendo la mente en esa experiencia. A la experiencia. En esa experiencia. O sea, en vez de dejarte sentir, claro, lo exteriorizas. En vez de ser esa experiencia, ya estás como un observador exterior a esa experiencia, que también es válido, ¿no? O sea, no es que cometió un gran crimen el discípulo, pero claro, desde el punto de vista del maestro, sí fue una desarmonía, ¿no? Porque esas palabras eran como fuera de lo necesario, o sea, no eran necesarias, ¿no? Bueno, y a esto de lo que hablas de ser y de sentir, yo una vez vi una meditación de Jacobo Greenberg, en la que él, pues, te llevaba al estado de meditación, pero te hacía que te pusieras como espectador, como si estuvieras proyectando una parte de tu vida, y después toda la pantalla se volvía negra. Igual es como exteriorizar y sentir. No sé si llamarlo meditación. Lo que pasa es que es muy difícil definir qué es la meditación, ¿no? La definición más amplia y grande son todas las prácticas que ayudan al desarrollo de la conciencia, al desarrollo del ser, a la evolución del ser, ¿no? Entonces, todas esas prácticas, en un sentido muy amplio, se puede llamar como meditación. Una de las claves para la meditación es aprender a apagar la mente, aprender a detener la mente. Pero eso no se hace suprimiendo la mente, porque claro, si nos ponemos un esfuerzo, no voy a pensar. Ay, o sea, esto pensando, pues. Claro, esto no voy a pensar, ya es pensar, ¿no? Entonces, esto se hace a través de otras técnicas de estar en el corazón, de trasladar la autopercepción y autoconcentración de la cabeza al corazón. Entonces, la mente empieza a callarse como de forma automática, en cierto sentido. O sea, ya no tienes pensamiento, o sea, no hay ningún pensamiento. Sí. Es como que, como si estuvieras en silencio. Es como un lago. Un silencio completo, claro, así. Es como un lago transparente, sin olas, ¿no? Entonces, solo estás. O sea, yo he intentado meditar y, sí, o sea, sí me pasa de que... O sea, al inicio... Me olvidé de apagar el fogón. Claro, al inicio puede ser que la mente no se calla por completo, sino que simplemente se hace más, o sea, aparecen menos pensamientos, ¿no? Es como que cada vez hay más espacio entre los pensamientos que aparecen. Y es progresivo, ¿no? A medida que vas aprendiendo a meditar hay cada vez más espacio. Y luego llega el momento cuando incluso se puede llegar al estado cuando te cuesta empezar ese proceso mental, ¿no? Ni siquiera tienes que luchar contra ese proceso mental, sino que te cuesta empezarlo. O sea, necesitas poner cierto esfuerzo para volver a pensar, ¿no? Sí. Bueno, y además de esto de callar la mente, en el cuerpo, cuando ya comienzas a crear un estado, bueno, un hábito primero, ¿no? Y ya es el primer cambio. Pero después, ¿qué otros cambios comienzan a presentarse en, ¿cómo sería? ¿En tu vida cotidiana? ¿En tu cuerpo? ¿En tu toma de decisiones? Bueno, en toma de decisiones surge algo que se llama intuición, que empiezas a como que ver de una manera más clara las cosas. También empiezas a percibir como más cosas, porque una de las barreras que nos permiten percibir el mundo es la mente, que habla de una forma constante, ¿no? O sea, habla. Entonces, si es que llega algún pensamiento que no es tuyo, no lo logras percibir porque está entremezclado con tus propios pensamientos. Entonces puedes percibir como una información que no de afuera, por decirlo así, ¿no?
En el cuerpo, depende de la meditación, pueden haber muchos cambios, ¿no? A veces en la meditación se usan visualizaciones de la luz, entonces empiezas a llenar el cuerpo de luz y eso tiene un efecto sanador. Entonces, la misma materia del cuerpo empieza a transformarse, se vuelve más sana, se vuelve más como se revitaliza, ¿no? Algunas enfermedades pueden marchar incluso, ¿no? O sea, dejar el cuerpo. Y bueno, te vuelves más tranquilo, tranquila, menos susceptible a las influencias exteriores, al estrés, más relajada. Si estás más relajada, estás menos susceptible a esas influencias negativas, ¿no? Entonces, vas cruzando la calle y de pronto un carro y casi te atropella y entonces, bueno, te vas de largo, ¿no? En vez de ponerte en el modo de agresivo, ay, ese idiota estúpido, ay, un desgaste energético tan grande, porque todas las emociones negativas es un gran desgaste energético. Y con esas emociones negativas tú haces daño no solo para ti misma, sino para otra persona también, que de pronto lo hice no a propósito, sino porque así pasó, ¿no? Y por lo general es cuando tú te molestas, bueno, te peleas con la otra persona o te enojas con la otra persona, a veces pero la otra persona no sabe ni siquiera por qué tú Claro, estás enojada, claro. pero adentro tú estás que hierve. Hirviendo. Y ahí es cuando comienzan a aparecer también enfermedades, ¿no? Exacto. El Exacto. resentimiento mata. Sí. Para no alargarnos más, Sí. no sé, ¿alguna otra recomendación? En conclusión, Bueno, en conclusión, diría que la meditación sí es beneficiosa prácticamente para todas las personas. Y yo creo que eso podría ayudar muchísimo a la sociedad a cambiar muchas cosas relacionadas con la salud. Entonces podría ser una herramienta muy útil para que esa sociedad tan activa, o sea, demasiado activa diría yo, y todo esto, o sea, no es una solución mágica, por supuesto. Aparte de la meditación es un trabajo de autoanálisis, de autorreflexión. La meditación es solo una de las herramientas que te ayuda en tu desarrollo, pero es una herramienta muy antigua, muy eficaz y muy poderosa. Entonces, a meditar. chicos, ¿ya escucharon la recomendación de Antón? Muchas gracias, Antón. Gracias. Te agradezco muchísimo por tus conocimientos y nos vemos en una siguiente. Adiós. Chao.
más eficaz también, ¿no?